¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública en Canal 24 horas, 11:02, y es el momento de comenzar a revisar lo que ha ocurrido en Chile y el mundo y también, por supuesto, nuestro tema de debate de esta jornada. Vamos a hablar acerca de la prueba de selección universitaria. A más de una década ya de su aplicación, es momento de hacer un análisis también de lo que está ocurriendo durante este periodo 2017, donde tenemos una cifra récord de inscritos que dieron la prueba de selección universitaria, 295.365 inscritos justamente para esta jornada, con varias novedades, por ejemplo, el tema de la inclusión de personas con discapacidades que pudieron dar la prueba, la cantidad de migrantes también, cerca de 4.000 personas residentes, extranjeros residentes en nuestro país que dieron la prueba para esta jornada, y también, por cierto, aquellos que son parte de un grupo que está pensando un poco más a futuro, que está pensando las cosas distintas en nuestro país. A propósito de la inclusión de la gratuidad también en la educación superior. Muchos que antes no lo veían como una posibilidad, ahora sí tienen esa garantía, por lo menos del Estado, de estudiar gratuitamente en la educación superior y que cambia también un poco el panorama de lo que es la educación superior y también lo que se viene hacia más adelante. Nos vamos a preguntar también, por ejemplo, si es que nuestro mercado nacional, el mercado de profesionales, está también apto para justamente dar una base profesional a todas esas personas que van a estar ingresando a un estudio de educación superior y que luego obviamente van a estar buscando un trabajo. Todo eso lo vamos a estar conversando durante esta jornada acá en Vía Pública. Vamos inmediatamente también a conocer la pregunta para esta jornada que tenemos planteada para ustedes a propósito de la prueba de selección universitaria, este escenario que les comentaba que se está abriendo con el tema de la gratuidad hacia el futuro y también pensando que la prueba de selección universitaria ya lleva más de una década de aplicación, donde se ha cuestionado, por ejemplo, que mida esencialmente lo que se llama el currículum escolar, o sea, las notas que uno obtiene en media para luego entrar a la universidad y también que la prueba sea un poco más desde el punto de vista justamente midiendo más bien conocimientos que cualidades, por ejemplo, mirando a una profesión. ¿Se debiera cambiar la prueba de selección universitaria por otro mecanismo de ingreso a la educación superior? Sí, no. Ahí están las respuestas disponibles para ustedes. Las pueden responder justamente a través de nuestra página de Facebook. Está disponible la pregunta para que ustedes respondan esta encuesta. Vamos inmediatamente ahora a revisar cuáles son los titulares que tenemos para esta jornada. Alejandro Navarro y Marco Enrique Sominami entregaron su apoyo. Alejandro Guillé, Sebastián Piñera dijo que el abanderado presidencial de la nueva mayoría se parece cada día más a Nicolás Maduro. La hija de Marcela Aranda dijo que se sintió discriminada por el bus de la libertad. Joven anunció que iba a cambiar legalmente de sexo. Y Corea del Norte finalmente lanzó un nuevo misil balístico no identificado desde la provincia de Pyongyang hacia Japón. Bien, nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial. Al retorno vamos inmediatamente a conversar con nuestros invitados de la jornada acerca de este análisis completo que queremos hacer a la prueba de selección universitaria. Las 24 horas para analizar inmediatamente con otros invitados que están acá en el estudio la prueba de selección universitaria. Un día después de esta prueba que la optaron miles de estudiantes justamente, estamos listos para comenzar a conversar. Nuestros invitados lo presentamos inmediatamente. Alejandra Maldonado, jefa de inclusión del Departamento de Evaluación, Medición y Registrón Educacional DEMRE de la Universidad de Chile. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Ricardo Paredes, rector del DUOC UC. Muchas gracias por estar acá también con nosotros. Gracias. Mario Subarzo, doctor en filosofía, experto en el área de la filosofía educativa, académico también de la Universidad de Santiago. Muchas gracias por estar acá, Mario. Bienvenido. Gracias por la invitación. Y Verónica Santelices, académica de la Facultad de Educación de la Universidad Católica. También muchas gracias, Verónica, por estar acá con nosotros. Bien, vamos a comenzar a hablar. La idea es abarcar la mayor cantidad de temas posible respecto a la prueba de selección universitaria. Ya lleva más de una década de aplicación acá en nuestro país. Y me imagino que cada uno tendrá también sus cuestionamientos a este sistema de ingreso a la educación superior. Y quisiera comenzar con Alejandra Maldonado porque si bien hay cuestionamientos, también hay elementos positivos que se han añadido, por ejemplo, durante esta jornada, estos días, lunes y martes, de la prueba de selección universitaria. Por ejemplo, el tema de la inclusión justamente. Cerca de 400 personas con alguna discapacidad que fueron capaces de dar la prueba por primera vez, además, este año en la prueba de selección universitaria y tener una posibilidad también de acceder a algo que le estaba un poquito como vetado o tal vez estaba un poco dejado de lado desde el punto de vista de darle las facilidades para que fuesen los mismos días que el resto de los alumnos, digamos, a dar la prueba de selección universitaria. ¿Cómo estuvo ese análisis, el diagnóstico de lo que ocurrió con esas personas en este caso en particular? Mira, sería interesante primero, para tener contexto cierto, reconocer el trabajo que históricamente ha hecho la gente del DEMRE con las herramientas que ha tenido para
atender las múltiples necesidades que la población ha presentado. Entonces, creo que sería un poco injusto decir que ahora que nosotros estamos sistemáticamente desarrollando este programa, por primera vez nos estamos ocupando de ciertos temas. Entonces, reconocer, ¿cierto?, de que siempre ha existido una preocupación y se han tenido que resolver situaciones, ya sea porque las pedían con mucha anticipación o porque en el momento mismo se encontraban con una persona que tenía alguna necesidad específica. Dando, ¿cierto?, primero fe de eso, después creo que es interesante, ¿cierto?, señalar el aumento brutal que tuvimos. Nosotros no lo esperábamos, o sea, no esperábamos que en realidad tuviéramos una reacción tan positiva de la gente, ¿cierto?, de las personas en situación de discapacidad, que estuvieron dispuestos y que querían, que demostraron, ¿cierto?, brutalmente que eso era de su interés. ¿Cuál es la diferencia, Alejandra, con el dato del año pasado, por ejemplo? El año pasado, mira, todos los datos suben enormemente, pero el agregado hubo 92 solicitudes, ¿cierto? Una solicitud especial que le mandaban a la directora del DEMRE, le decían, mire, yo no sé, necesito entrar con mi silla de ruedas, estoy, no sé, hospitalizado, bla, bla. Y este año subieron a 720. Es enorme la cifra, pero hay datos, si tú analizas eso, más interesantes todavía, o que a mí al menos me resulta mucho más emocionante, que tiene que ver con la respuesta, ¿cierto?, de la comunidad sorda. Nosotros teníamos 6 personas sordas el año pasado que solicitaron algún tipo de apoyo, después 6 el año anterior, antes 3, y este año fueron 58 personas sordas. Y eso yo creo que es enorme, aunque la cifra total hubiera disminuido, el que tantas personas sordas estén interesados, dispuestos y se hayan sentido llamados a ser parte de este acto nacional es una cuestión impresionante. Y la atención que eso genera dentro de los mismos equipos técnicos y del resto del país, de las instituciones de educación superior, porque tú estás dando un ajuste que es una cuestión inaudita en este nivel, ¿cierto?, de educación superior. Alejandra, ¿tuvieron algún problema a nivel país? ¿Alguna situación que se presentara? Mira, tomando en consideración que era la primera vez que se hacía de esta forma, digamos, con que la gente acudiendo, digamos, a los lugares donde se hacía la prueba junto al resto de los estudiantes. Yo te diría que en general en el país nosotros la evaluación más fina la vamos a tener ahora porque hay 2 instancias. Una, el examinador que está obligado a llenar, ¿cierto?, un documento donde dice cuál fue el ajuste que se le otorgó, el problema que tuvo, bla, bla. Y otra es la misma respuesta de los estudiantes. Nosotros vamos a hacer una encuesta y con los que tengamos peores resultados vamos a hacer entrevistas. O sea, para hacer un proceso realmente que retroalimenta lo que estamos haciendo. Y en estos 2 días, que hoy te culminaron felizmente porque ya estamos destruidos, en realidad la tensión, el nerviosismo, tuvimos, para ser muy honesta, a nivel del país 4 situaciones que se presentaron ahí que nosotros no esperábamos, ¿te fijas? Y que da cuenta de las propias limitaciones. Por ejemplo, nosotros, si bien tenemos intérprete en lengua de señas, en el momento mismo de dar la prueba, no nos dimos cuenta que era necesario, al momento de entregar la respuesta, si el joven iba a tener un ajuste o no, era necesario hacer eso también con un intérprete, porque algunos jóvenes no comprendieron lo que se estaba respondiendo. Y yo lo entiendo, porque efectivamente tú respondes un documento legal con una terminología que no necesariamente es cierto. A lo mejor sería bueno explicar en qué consisten los ajustes. Bueno, sí, en realidad. Disculpe. Adelante. Mira, los ajustes, ¿cierto? Primero se entienden no como un tipo de ayuda ni apoyo. En realidad el ajuste es un término que nosotros usamos porque la ley define el ajuste, ¿cierto?, como un acto, valga la redundancia, de justicia. Entonces nosotros hacemos un ajuste o ciertas adecuaciones o se le generan cierto apoyo a la persona que permite que esté en igualdad de oportunidades. Entonces en realidad no es más ni menos que poner una equiparación. Entonces si una persona, no sé, el ajuste más simple y que todo el mundo entiende, usa silla de rueda, lo mínimo es que tú tengas, ¿cierto?, las condiciones para que desde la puerta del establecimiento esa persona ingrese a la sala, pueda ir al baño y después devolverse. Pero en la práctica no consiste en una prueba distinta. No. Ni en condiciones especiales en cuanto a tiempo, por ejemplo. Sí. Lo que pasa es que hay distintos tipos de ajustes. Una cosa son las cuestiones de infraestructura física de sentido común que a nadie molesta porque todo el mundo va a entender que una silla de ruedas requiere una mesa y no una silla universitaria, ¿cierto? Esas son las más simples y que en general todo el mundo está dispuesto a conceder. Después hay otro tipo, ¿cierto?, de apoyo que tienen que ver con que exista un examinador, por ejemplo, que si una persona no tiene motricidad fina o un joven tiene piel de cristal, le ayude a rellenar la hoja de la respuesta, ¿cierto? Y hay ajustes que ya son más complejos que tienen que ver con el tiempo adicional. Por ejemplo, una persona que tiene dificultades para leer o una persona que tiene, no sé, cualquier tipo de problema que le impida
claro, le requiere mucho más tiempo, claro. No le puede dar el mismo tiempo que le da a la persona. Y el tiempo adicional es un ajuste que se otorga, así como el intérprete en lengua de señas es otro ajuste que se otorga. ¿Y cómo demuestra el solicitante que realmente está en condiciones o merece ser recibidor, beneficiario? La Verónica está haciendo preguntas que yo. Estamos dando mal el tema. No, es que es interesante porque yo creo que eso demuestra mucho como de la cultura nacional. Nosotros aquí siempre estamos pensando que alguien se quiere pasar de listo y joder al resto. Ya. Eso yo creo que la gente que trabaja en los temas de inclusión tiene súper claro que es un problema cultural que hay que romper. O sea, no pensar que todas las personas que están solicitando algo porque son unos frescos o unos sinvergüenza. Ya. Pero como no hemos llegado a ese nivel todavía, lo que se hace es la constitución de un equipo de especialistas que le llamamos nosotros equipo técnico interdisciplinario, y le llamamos así porque las fundadoras del programa del PIA-NEUC, en unas recomendaciones que hicieron hace años, ellas pedían y decían lo importante que era la constitución de un equipo que se preocupara de evaluar, en otro contexto, ¿cierto? En el contexto de la Ley de Educación Superior, pero nosotros sacamos eso y constituimos un equipo donde están ellas, profesora de la Chile, profesora de la Universidad de La Serena, La Frontera, la UMCE, ¿cierto?, que tiene el Departamento de Educación Diferencial más antiguo del país. Y pasamos de un enfoque meramente médico, donde tú le pedías al postulante que demostrara con su certificado de la CONPIN, del Registro Nacional de la Discapacidad, que efectivamente tenía un problema físico que no fuera a ser que se estuviera pasando de listo. El problema es que ese solo antecedente no es suficiente. No es suficiente porque tú necesitas saber de la trayectoria pedagógica que ha tenido el estudiante, de los apoyos que efectivamente se le entregaron en la educación media para establecer un puente con la superior. Por lo tanto, nosotros tenemos los antecedentes médicos, por así decirlo, y después estas especialistas hacen un cruce con los antecedentes que les solicitamos de la educación secundaria y a partir del conocimiento que ellas tienen de lo que debe generarse en educación superior. Entonces eso valida, si quieres tú de alguna forma. Es súper interesante, el comentario que quería partir con este tema justamente porque me parece súper interesante lo que se ha hecho en este caso con el tema de la inclusión, que se ha pedido mucho y por fin se logra avanzar así como de forma derecha, ya con una ayuda en el lugar, con las personas que tienen alguna, con alguna discapacidad. Quería partir con ese tema justamente, pero mencionar también que hay otros temas interesantes de esta prueba de selección universitaria para este año, no solamente la inclusión que se está, me imagino que se va a avanzar de lleno en eso y va a ser interesante también analizar después los datos que se recopilen de cómo le fue también. Y quería pasar al siguiente tema porque con Ricardo quería analizar el tema de la cantidad de alumnos que se están inscribiendo para este año en particular. Hablamos de 295.000, son 5.000 más de lo que ocurrió el año pasado, y eso habla de un interés particular por ingresar a la educación superior en sus distintos ámbitos, digamos, Instituto de Educación Superior, técnico, profesional. Quería consultarte respecto a aquello. ¿Cuál es tu diagnóstico para analizar la cantidad de gente que está ingresando ahora? Algunos dicen que se trata justamente de este interés que están haciendo en muchas personas que no veían ni siquiera como una posibilidad de estudiar en la educación superior por el costo que tenía, y ahora con la gratuidad justamente eso ahora ya no es un impedimento. Bueno, efectivamente la educación superior es una aspiración. Mayores grados de educación son aspiraciones que tal vez no tengan fin. Cuando ya todos estén educados en nivel terciario, querrán posgrado y querremos seguir educando porque está bien en la naturaleza. Creo que está este elemento que mencionas de mejor financiamiento estudiantil, en particular la gratuidad, pero antes de la gratuidad buenos créditos y buenas becas. Están esos elementos. Y también hay un elemento que creo yo que es interesante, este crecimiento relativo que ha tenido el sector técnico profesional. Creo que se está constituyendo realmente, así se ve, como una alternativa tan válida como universidades, sin perjuicio de que, claro, hay las universidades más tradicionales tienen un prestigio bien notable bien ganado. Creo yo que es eso. Tal vez tomando algo que viene de la conversa previa y que tiene relación con esto mismo, vemos nosotros también que en el mundo técnico profesional hay cada vez más capacidad de recibir alumnos en situación de discapacidad. Ya, eso es súper interesante también, porque es una pregunta que quería plantear más adelante probablemente, porque claro, una cosa es darle la posibilidad y otra es que el mercado también esté preparado, no solamente en la parte educacional, sino también luego el mercado también que esté preparado para recibir a estas personas con capacidades distintas. De hecho, en realidad las instituciones de educación superior privadas y los centros de formación técnica, EIP, son el lugar donde hasta ahora hay más población en situación de discapacidad.
fija, entonces desde esa perspectiva, claro, ya están los jóvenes ahí en muchas de esas instituciones y es un desafío para ellos y para las universidades, cierto, del CRUCH, que no se pueden quedar afuera de esa responsabilidad social. Ricardo, y para redondear un poco, ¿qué estimación tienen ustedes, por ejemplo, para este año en cuanto a la cantidad de personas que van a recibir en el Duoc en particular? ¿Hay una estimación de que haya un aumento en la cantidad de cupos que se entreguen, de personas que ingresen directamente? Nosotros tenemos el orden de 30.000 vacantes de inicio por año y tenemos una restricción por la glosa de gratuidad de no crecer más del 2,5%. Ahora, distintos factores, pero en particular la entrada a la gratuidad y más que la entrada a la gratuidad, la información más pública y el conocimiento que hay de la gratuidad nos ha llevado a que en este momento tengamos del orden de 60.000 postulantes, gente que está registrada para entrar al Duoc con 30.000 vacantes. Y por ejemplo, en comparación al año pasado, ¿tienen algún aumento ahí? Un incremento del 25%, pero que no se va a traducir en matrícula, sí. porque tenemos una restricción de cupo. Ya, aquí se presenta un escenario interesante y qué bueno que esté Ricardo acá porque justamente nos puede plantear un escenario real, en una institución real de lo que está ocurriendo con las personas que están llegando. Y le quiero preguntar a Verónica, que está ahí ansiosa por comentar. Verónica, te quería preguntar justamente, a ver, aquí se abre un escenario súper nuevo, por primera vez en el país estamos, o por segunda vez más bien, pero estamos con un escenario donde efectivamente se están rompiendo un poco los cánones de lo que eran las postulaciones año a año. El propio Ennio Vivaldi, el rector de la Universidad de Chile, señalaba que hay un aumento interesante, por ejemplo, de la cantidad de jóvenes que vienen de liceos que van a optar justamente a una educación o técnico-profesional o profesional a propósito de tener esta nueva oportunidad con la gratuidad. Entonces uno se cuestiona también, si tenemos nuevas posibilidades, si hay nuevos elementos que se están añadiendo a la posibilidad de ingresar a la educación superior, uno se pregunta también si la prueba de selección universitaria no queda también al debe en también integrar cambios que no necesariamente, por ejemplo, midan temas de conocimiento directamente, que midan un poco más de capacidad tal vez, tomando en consideración que justamente pueden haber mucho más interesados que vengan de ámbitos de educación municipal que tal vez queden un poco más débiles frente a otros. Sí, en la práctica estás apuntando al funcionamiento, ¿cierto?, del sistema de admisión como un todo, que es característico de lo que es el sistema único de admisión hoy día en Chile, que agrupa principalmente a las universidades del CRUCH, más estas 8 universidades privadas que han sido admitidas en el CRUCH recientemente. Y efectivamente el sistema hoy día pondera de manera mayoritaria, si tú quieres, lo que es la PSU, que está basada en contenidos y por eso entonces son los contenidos del currículum científico-humanista, ¿cierto? Específicamente científico-humanista está definido por ley y eso tiene consecuencias reales sobre las personas que no están haciendo y han decidido no seguir la ruta científico-humanista sino que la técnico-profesional y aquellos que no necesariamente están expuestos a ese currículum en los liceos del tipo que sea, municipal, subvencionado, incluso particulares. Entonces, en ese sentido, las iniciativas recientes, ¿cierto?, bajo el alero del Sistema Único de Admisión, como son la incorporación del ranking, pero también iniciativas institucionales son relevantes de mencionar y de estudiar. Las iniciativas institucionales como las que está realizando la Universidad de Chile con el sistema de ingreso prioritario de equidad, con la Universidad de Santiago, el propedéutico, que se inició ahí en el año 2007, el mismo programa Talento de Inclusión en la Universidad Católica, que Ricardo también estuvo muy directamente relacionado. Son alternativas que han sido interesantes, que han tenido algún efecto en acceso. Creemos que todavía es más bien pequeño el efecto y sobre todo tanto en acceso como en lo que es la persistencia posterior de esos alumnos. Creemos que se podría hacer más.
¿cierto? Si bien pensamos que al aumentar las vacantes que esos programas pudiesen tener, podría llegar a haber un efecto en términos de que los más alumnos de sectores desaventajados se matriculen, vemos que en realidad para ellos no es fácil persistir, y eso nos mueve un poco la conversación en otra dirección, que a lo mejor estaba más relacionada con el qué pasa con esos alumnos una vez que son admitidos a instituciones de distinto tipo, ¿cierto? Ya sea el mundo técnico profesional, ya sea las universidades más tradicionales, las universidades privadas. Ahora, estábamos recién conversando fuera de cámara con Ricardo sobre el sistema de admisión que está implementando el DUOC por primera vez. Entiendo por este tema también al que tú aludías antes, que tiene que ver con mayor demanda de la cantidad de cupos que en realidad tienen, y sería súper interesante poder mirar un poquito también los resultados que ellos van a tener, tanto en términos de equidad como de predicción de desempeño académico. Sí, en cuanto a cupos, por ejemplo, son 104.858 cupos para 1.740 carreras. Ese 18% más que el 2016, y tenemos a 295.000 personas inscritas que están dando la prueba justamente optando por uno de estos cupos. Por lo tanto, podríamos decir que tenemos un desfase grande, digamos, entre la cantidad de personas que están optando una carrera y las personas también que finalmente van a obtener uno de esos cupos. Te voy a preguntar a ti, Mario, ahora, a propósito de lo que decía Verónica, que aquí tenemos, claro, tenemos algunas diferencias, digamos, entre la preparación, por ejemplo, que se puede hacer en enseñanza media y lo que luego va a ocurrir en esta persistencia que decía Verónica en la universidad. Por lo tanto, aquí también uno podría preguntar otra cosa también. Si es que no fuese necesario hacer cambios en los estudios de enseñanza media en miras de justamente buscar esta persistencia de los alumnos en la educación superior. Aquí lo que pudiese ocurrir, o llega a ocurrir, estamos especulando nomás, pero es que, por ejemplo, muchas personas que logren justamente adquirir un cupo, que sean parte de la gente más vulnerable de nuestro país, logren obtener un cupo para educarse gratis y luego lo pierdan porque justamente no logran persistir en la educación superior. Sí, eso es muy real. De hecho, 1 de cada 4 estudiantes hoy día están quedando fuera del sistema escolar, del sistema universitario, perdón, por efecto justamente de que entraron por gratuidad y que no pueden persistir por diferentes razones, fundamentalmente por razones de preparación de capital cultural que traen de la escuela. En ese sentido, ha sido un tremendo impacto para las universidades, para los institutos profesionales, para las instituciones que han tenido que recibir estudiantes con este sistema de gratuidad, el generar mecanismos de acompañamiento a estos estudiantes, no solamente buscar mecanismos de ingreso, sino también de cómo lo acompañamos, y pensando además que el sistema, como está pensado hoy día a nivel de la universidad y a nivel del sistema educativo en general, no se cierra simplemente en lo que es la carrera universitaria, sino que un proceso de acompañamiento constante a lo largo de toda la vida. O sea, hoy día ya no se sigue pensando en la lógica que me tocó estudiar a mí, por ejemplo, que uno estudiaba el pregrado y ya estaba listo para salir al trabajo. En realidad hoy día se piensa justamente que una persona hasta el último momento de su vida va a seguir perfeccionándose, va a seguir teniendo más cursos. Entonces, los procesos significa que las universidades están rearticulando sus procesos de funcionamiento. Por ejemplo, a nivel de las carreras de pedagogía, en la Universidad de Santiago existe el programa justamente de vocación pedagógica temprana, en que van a buscar estudiantes de pedagogía tercero y cuarto medio y que los ven que tienen liderazgo educacional u otras fórmulas y los acompañan en tercero y cuarto medio con cursos de perfeccionamiento aledaños a su sistema escolar y los van preparando justamente para el ingreso a la universidad. E incluso sigue con un acompañamiento posterior cuando ellos siguen estudios de posgrado. Eso es en el sistema de esto que se llama BEPT, pero también existe el propedéutico y también existen otros mecanismos como el PASE, que ha sido incorporado justamente por el Ministerio de Educación. Lo que ocurre con esto es que todavía son medidas paliativas, o sea, no alcanzan a ser medidas que solucionen de plano el megasistema de lo que es la selección universitaria. Lo que vamos a ver probablemente en un mes más es lo que ocurre todos los años, que el 70% de los puntajes más altos en este país pertenecen a colegios particular pagados y que el resto de los puntajes quedan distribuidos fundamentalmente en particular subvencionados y los municipales son los que se llevan la menor cantidad de puntajes nacionales o con los más altos puntajes. Por lo tanto, la segmentación educacional y las posibilidades de ingreso a la universidad siguen siendo segmentadas a pesar de todo. Ahora, si eso le echamos la culpa a la PSU, eso es otra cosa. La PSU efectivamente aumentó la brecha y eso es innegable con respecto a la preapertura académica, aumentó la cantidad de puntos que hay de diferencia a lo que existía con la preapertura académica, pero porque y de hecho los rectores hace 2 o 3 días atrás señalaron, el 27 de noviembre, señalaron justamente que iban a hacer revisiones al sistema de selección universitaria para buscar un sistema mixto con el sistema de aptitud también.
no es suficiente con la medición de contenido, porque los colegios particular pagados especialmente pasan mucho más lo que son los contenidos y son especialmente dirigidos al científico humanista. Los técnicos profesionales en general tienen 4 asignaturas, a diferencia del total que tienen el resto del sistema escolar. Ahora, también hay medidas que se están tomando, como son las transformaciones justamente en el ámbito curricular. Para tercero y cuarto medio hoy día se está debatiendo, por parte de la unidad de currículum justamente, cómo implementar un nuevo currículum para tercero y cuarto medio que sea transversal a los 3 sistemas escolares que tenemos nosotros en el país, que es científico humanista, técnico profesional y lo que son los sistemas artísticos, de forma tal de que los contenidos sean semejantes para que cuando ellos tengan que dar las pruebas de contenido no tengan diferencias tan flagrantes como las que existen hoy día. Me voy a apoyar justamente de lo que estaba comentando Mario para preguntarte a ti, Alejandra, que eres parte del DENRE, porque a propósito de la prueba de selección universitaria estos días se ha comentado de parte justamente, por ejemplo, de los miembros del CRUCH, que se está trabajando ya en reunir un comité de expertos para comenzar a analizar cambios en la PSU. ¿Hacia dónde, por lo menos desde la perspectiva del DENRE, deberían apuntar esos cambios, por ejemplo? Mira, yo creo que es bueno, ¿cierto?, como tener contexto. Y a veces, ¿cierto?, la gente cuando se pregunta, oye, bueno, ¿y qué es esto? Nadie tiene muy claro si el DENRE es del Ministerio de Educación, si el DENRE de dónde salió, de quién es, de quién no es. Entonces, la gente no conoce lo que es el SUA, que es una estructura muy importante, ¿cierto?, parte del CRUCH, que es el Sistema Único de Admisión, y creen que son la misma cosa. Claro, entonces hay una confusión enorme. Dejémoslo en claro entonces para definirlo. Eso es lo que quería comentarte. Adelante. Respecto al DENRE, ¿cierto? En el lugar donde yo estoy desempeñándome, donde tenemos ese proyecto, el DENRE es un departamento de la Universidad de Chile, ¿cierto?, que históricamente cumplió una función dada, ¿cierto?, por lo que la Universidad de Chile ha significado como en la historia del país, ¿cierto? En algún momento era la institución certificadora de todo el resto de instituciones de educación superior, hasta hoy día que en realidad como que certifica lo suyo y tiene un par de cosas que le dan... Los títulos internacionales todavía los certifican. Todavía tiene los títulos, claro, internacionales, tiene el sismológico y tiene el DENRE. Entonces, desde una perspectiva, ¿cierto?, muy racional, el DENRE es un departamento técnico de la Universidad de Chile y como tal puede hacer cosas que son de su iniciativa, como por ejemplo crear esto que estamos haciendo, este programa de inclusión, que es parte, además de lo que la ley le está pidiendo a todas las universidades del país, y por lo tanto estamos avanzando en esa línea. Así como se hace en el tema de discapacidad, de inclusión de personas en situación de discapacidad, hay también otro ámbito dentro del cual tiene cierta independencia. Pero eso no significa que el DENRE pueda decir qué va o qué no va en un instrumento, ¿cierto?, que la potestad sobre él corresponde a un organismo que se llama el CRUCH, donde hay 25 instituciones de educación, 27 con las 2 nuevas universidades, ¿cierto? Sí, O'Higgins y Aysén. Sí, las conozco bien. Y tiene además una estructura que es el Sistema Único de Admisión, donde existe una directora, ¿cierto?, y hay equipos de profesionales. Por lo tanto, dentro del DENRE, claro que hay capacidades técnicas y esas capacidades técnicas generan propuestas. Pero esas propuestas no son las propuestas del DENRE y el DENRE no se puede, como se dice en buen chileno, arrancar con los tarros, sino, y ni tampoco por lo mismo puede ser responsable. Pero me imagino que ¿cierto? pueden hacer alguna propuesta. Sí, hay propuestas. Hay propuestas. ¿Hacia dónde apuntarían, por ejemplo, esas propuestas? Primero, a generar mayor equidad entre el nivel técnico profesional y el nivel de científico humanista. ¿Te fijas? O sea, generar... Hay una concordancia en ese punto en particular. Sí, en realidad son mejoras al instrumento. Mejoras el instrumento para que mida lo que debe medir y generar espacios donde se pongan de acuerdo los actores respecto a qué es lo que desean medir. Porque todos aquí hablamos del sistema de admisión, pero primero hay que preguntarle si todos los actores quieren ser parte del sistema o no. ¿Te fijas? Porque esto no es así como que hablemos todos del sistema y todos queremos, ni siquiera hay un acuerdo a nivel país. Aquí ya me salgo como del tema del DENRE de inclusión, sino que hablo como cualquier ciudadana. Ni siquiera hay acuerdo en el país respecto a que todos quieren pertenecer a un sistema que seleccione, o ni siquiera que tenga un diagnóstico del estudiantado. Entonces hay cuestiones que escapan, te fijas tú, a las decisiones que pudieran tomar y las propuestas. Hay propuestas y las conocen los rectores, ¿cierto? Y hay propuestas, muchas propuestas, no solo del DENRE, sino también de las mismas instituciones, del SUA como estructura y organismo, ¿cierto? Que tiene un rol relevantísimo en esto. Preguntémosle a Ricardo, aprovechando que tenemos un rector justamente acá, preguntémosle a Ricardo hacia dónde debería apuntar justamente en los cambios que deberá realizarse la prueba de selección universitaria. Bueno, definitivamente hay una correlación muy odiosa
entre resultados de la PSU y nivel socioeconómico. Y eso tiene que ver seguramente con acceso a contenidos, con acceso a algo que no tiene que ver necesariamente con aptitud, con calidad, ¿no? Creo yo que ese es un tema bien grueso. Creo yo que hay bastantes temas de validez de instrumentos, cosas técnicas que ustedes tendrán que ver. Pero tal vez lo que me toca más derechamente es el tema de la selección, el mundo técnico profesional, donde hoy día no tenemos un instrumento. Y la verdad es que cuando uno dice, no, es que el mundo técnico profesional no hay selección, eso no es cierto. Hay selección por capacidad de pago y por orden de llegada, que puede ser bastante nefasto. A mi juicio es mejor tener un instrumento si es que el instrumento puede predecir en alguna medida vocación, capacidad, esfuerzo. De hecho, esos elementos justamente los que el gobierno ha estado tratando de dejar un poquito atrás, digamos, la selección por ejemplo, por capacidad de pago. Evidentemente. Y cuando uno tiene un sistema que progresivamente está siendo más generoso para el financiamiento estudiantil, como decía Verónica, y se está produciendo un exceso de demanda en relación a los cupos, uno tiene que tener algún sistema que sea relativamente virtuoso. Y aquí yo creo que hay muchas críticas a la PSU, y yo creo que es muy bueno trabajar en resolverla. Pero siempre uno tiene que tener como a la vista la alternativa real que tiene. Y ante una prueba que predice más o menos mal, que puede ser mejorada, etcétera, antes de votarla y hacer una tómbola, ¿verdad? Mejor mejorar ese instrumento y seguir trabajando sobre ella. Entonces, en definitiva, creo que elementos de vocación, de trabajo, de esfuerzo. Ahí es por eso que se complementa, tal vez mal o bien, ustedes tienen bastante... ¿Ustedes usarían una PSU reformulada en la línea de lo que está mencionando Alejandra, que incorporara más el currículum técnico profesional de alguna manera en la admisión de ustedes? A mi juicio, cualquier instrumento que sea un predictor razonable de éxito en el estudio, éxito me refiero a retención, a egreso oportuno, yo creo que es muy importante usarlo. ¿Y por qué? Porque la verdad es que uno tiene un deber enorme con mucha gente que deserta. O sea, muchos alumnos entran no solo en el mundo técnico profesional, sino que universitario también. El peor negocio, entre comillas, lo peor que le puede pasar a una persona es entrar a la educación superior y ser despedido. Ricardo, en particular, ¿cuáles son las principales razones para la deserción de los alumnos? Hay varias razones. La más recurrente, por lo menos. Una razón clarísima tiene que ver con el financiamiento. El financiamiento, un financiamiento precario, malo, asfixiante, hace muy fácil que la gente deserte. Después hay razones propias del individuo, que tiene un embarazo, una enfermedad familiar, también es importante. Pero hay un tema que es muy claro en nuestros datos, que tiene que ver con la vocación. Los alumnos están bastante perdidos de lo que quieren y hay mucho movimiento. Y justamente ahí estaba tocando un tema en particular antes de llegar al final, pero le pregunto a Mario, después vamos con Navero, ¿pruebas diferenciadas o no? Es que más que pruebas diferenciadas, mecanismos diferenciados para ingresar a sistemas diferenciados de educación. Eso es una cuestión que hoy por hoy existe en diferentes partes del mundo, no solamente para lo que es el sistema universitario. Lo que pasa es que nosotros tomamos como referencia el sistema universitario y pensamos que eso es el sistema de educación superior. Claro. Eso es lo que tiende a ocurrir normalmente en las personas comunes y corrientes cuando uno le habla de la educación superior. Y el sistema universitario incluye técnicos profesionales y los centros de formación técnica. Entonces, el Departamento Universitario Obrero Campesino, como se llamaba originalmente, ¿cierto? El DUOC, no es menor que haya nacido justamente para incorporar a una parte importante de la población que no podía llegar justamente a la universidad, así como el Instituto Nacional de Capacitación, ¿no? Que hemos olvidado las siglas, lo que significaban y lo que implicaban para este país en términos de las apuestas políticas que había detrás del proyecto de desarrollo, porque eso es lo que está detrás de los procesos de formación universitaria, de formación superior, el hecho también de los proyectos de desarrollo que tenemos como país, los proyectos de desarrollo que tenemos como sociedad. Desgraciadamente,
desgraciadamente, producto del crecimiento desproporcionado del sistema de educación superior privado en algún momento, se perdió el norte con respecto a eso y empezamos a crecer en forma desordenada y se crearon bolsones en algunas áreas universitarias, en otras áreas hubo carencia y por otra parte los estudiantes a la vez se dieron el caso de la cesantía ilustrada y también el fenómeno de que ciertas carreras adquieren cierto grado de validez mayor en términos sociales y por lo tanto los chiquillos tienden a querer entrar a esas carreras y no necesariamente están asociadas a su vocación. Entonces hay factores que son personales, hay factores que son sociales, hay factores que son culturales y todos esos factores debieran ser incorporados en un proceso de selección. Eso implica, por ejemplo, que podríamos conservar elementos como la selección universitaria, pero podríamos combinarlos con un mayor aporte justamente del PASE o con los sistemas de propedéutico o incorporar sistemas de, entrevistas, como ocurre justamente con carreras como teatro o como arte, que se dan cuenta que no es lo principal el tema del conocimiento que trae el chiquillo respecto del colegio, sino que lo principal es el grado de desempeño, las capacidades técnicas que tiene, la motricidad fina, por ejemplo, en algunos casos, etcétera. Entonces, ampliar lo que son los mecanismos. El problema, como digo, es que hoy día tenemos un mecanismo que concentra el 90%, 95% de lo que es la selección en el sistema. Verónica, ¿estás de acuerdo también con que tenga que haber un sistema que contemple más elementos que solamente lo que es el conocimiento escolar, digamos? ¿Sabes? Que por ejemplo, hablaba de los temas, no sé, contextos familiares, contextos socioeconómicos, contexto, por ejemplo, a ver, acá en Chile, por ejemplo, el tema país, por ejemplo, desarrollo del país, claro, desarrollo regional, deporte, por ejemplo. En Estados Unidos, por ejemplo, el deporte es una vía muy clara para muchos de ingresar a la universidad, por ejemplo. Hoy día existe esa vía de admisión dentro de lo que es el SUA, existe lo que es un acuerdo entre los rectores para tener las vías de admisión especiales que se llaman y dentro de esas vías de admisión especial tenemos espacio para los atletas y tradicionalmente pelean con las personas en situación de discapacidad. Exacto, son los cupos. Ahora, son 2 cupos. Por eso te digo, yo estoy de acuerdo en algún sentido, en otro sentido creo que hoy día el sistema tiene algunos beneficios en la medida en que tiene un paraguas que aglutina. No aglutina al sector técnico profesional, pero sí a un grupo de universidades, tampoco son todas, no, claro. Que de alguna manera se ponen de acuerdo y toman acuerdos que son fáciles o relativamente fáciles de comunicar, que centralizan información y canalizan información y eso hace más navegable el sistema para alumnos que se acercan a la educación superior por primera vez. Pienso que tener demasiado compartimentalizada la admisión, por ejemplo, ya sea porque si haces un cruce carrera-institución, digamos, y esta cosa se transforma en numerosas alternativas, si quiero estudiar pedagogía aquí o si quiero estudiar técnico para no sé qué acá, se transforma en una cosa muchísimo más costosa, menos transparente, que al final inhibe la postulación de probablemente alumnos de menores ingresos. Por eso quería un poco generar diálogo respecto... Hoy día tenemos una situación en que los estudiantes de menores ingresos no ingresan a la universidad o ingresan en grados muy limitados. Entonces, si tenemos un mecanismo que no funciona, probar otro mecanismo no me creo que sea tan malo, ¿no? No, por eso te decía, no es que esté pensando que necesariamente no convenga complementar la información que hoy día tenemos. Hoy día la PSU, a diferencia de lo que pasaba hace 7, 8, 9, 10 años, en que la PSU pesaba el 85% del puntaje de postulación, hoy día se ha reducido gracias a los acuerdos que se ha tomado, a los programas institucionales, a los programas nacionales, se ha reducido su importancia en lo que es el puntaje de postulación para estas universidades a cerca de un 60%. Yo creo que sí hay camino para avanzar. Pienso que sí se podría considerar, debería considerarse alternativas de admisión, pero ojalá conservando algún tipo de coordinación en el sistema. ¿Te fijas? Sí. Que permitiera canalizar información de manera fácil y accesible. Entre las dos posturas de Mario y Verónica, quiero aclarar un tema. Sí. Y el tema de generar pruebas, y por eso te preguntaba si de alguna manera la PSU sería, o pruebas similares, también tiene un costo. Hay un costo detrás de crear preguntas, validar preguntas, prepilotear preguntas, analizar preguntas. Todo lo que es discapacidad tiene un análisis que se hace diferenciado, además de todas las acomodaciones que hay que hacer por sala, digamos. Entonces, esos costos nadie los mira, poca gente los calcula, poca gente se da cuenta que eso tiene un impacto también en la misma billetera que está financiando educación superior, que está financiando educación
técnica, ¿te fijas? Entonces vamos a generar otra prueba, perfecto, generemos otra prueba, pero saquemos las cuentas de, a lo mejor si adaptamos la que tenemos también sirve. Los estudios que nosotros hemos hecho en la PSU, algo predice para técnico profesional, no es demasiado menos que lo que predicen universidades, ¿te fijas? Ahora el ranking, nosotros vemos que nosotros no nos predice mucho. Si predice para alguien, predice para el CRUCH, no predice para el sector técnico profesional, no predice necesariamente para las universidades privadas. A lo mejor hay otros estudios, muestran otras cosas y se puede discutir, se puede conversar, pero te fijas sobre la evidencia que tenemos. A lo que voy es, yo pensaría que el óptimo no es tener un sistema de admisión por carrera, por institución en la práctica. Por supuesto que hay formas de mejorar la información que tenemos, la información que tenemos. Su cantidad de estudiantes de colegios particulares pagados, sin duda, pero que superan 60% de los estudiantes de colegios particulares pagados. Entonces, con situaciones como esa, con universidades que tienen ese grado de segmentación, con otras universidades como la Universidad Arturo Prat, que tiene todo lo contrario de la torta, que donde 70-80% de los estudiantes vienen de colegios municipales y son de clases muy bajas, tenemos claramente un sistema que está generando procesos de engaño, de confusión respecto a lo que son... Mario, ¿no te parece, por ejemplo, que está en la medida que se ha estado buscando, por lo menos por los gobiernos de la nueva mayoría, se ha estado buscando justamente equiparar un poquito la cancha desde el punto de vista de mejorar la calidad, mejorar con la gratuidad también darle la posibilidad a más personas, pero finalmente cuando tú haces una diferencia, por ejemplo, ya a nivel de prueba de selección universitaria, ¿no te parece que eso después también se puede proyectar más adelante? Porque finalmente los que van a quedar con pruebas diferenciadas para un lado o para el otro, también va a haber sí o sí va a haber una diferencia socioeconómica. Claro, entre los que van a dar una prueba, por ejemplo, a nivel de instituto técnico, y los que van a dar una prueba para ámbito profesional. Sí. Entonces, al final también lo que tú estarías proporcionando con esa prueba diferenciada es también una diferencia que se va a representar luego también en el mercado, digamos, laboral. Sí, bueno, pero eso no es el problema de la PSU. O sea, no le pongamos la culpa, claro. No le echamos la culpa a la PSU. Claro, no, la culpa de la PSU. Pero es un elemento diferenciador que también luego se va proyectando en otras cosas más adelante. Pero, por ejemplo, tú tienes casos como la Universidad Adolfo Ibáñez, que entra dentro de las universidades junto con la Católica, la Chile, que son la Universidad del Desarrollo, que son las universidades que concentran a la élite de este país. Hay un estudio que muestra justamente la correlación que existe entre los que son los cargos directivos de las grandes empresas y las universidades en que estudiaron, y tú tienes una correlación donde es que los puntajes no son lo más importante, porque lo más importante es el colegio en que tú estudiaste y la universidad en que lo hiciste, y los grupos sociales en los que te mezclaste, donde es que el puntaje viene a ser una reiteración respecto a esos factores. No necesariamente es la PSU la culpable de que el sistema se estructure de esta forma. Tenemos una sociedad que está estructurada casi en un sistema de casta, entonces no podemos nosotros pretender de que un sistema de selección te vaya a lograr volver atrás eso. Por supuesto que el gobierno y en general la política chilena ha tendido a tomar postura en línea contraria a eso, pero romper con esas estructuras sociales, romper con esas estructuras culturales, romper con lo que significa el chaneo, por ejemplo, que fue un estudio que se hizo justamente con cómo ven los jóvenes de la clase alta a las chicas de clase baja, es una cuestión que no es una cuestión de la noche a la mañana, significa un cambio cultural. Sí, y eso es una cosa. Sí, no, es un tema muy complejo porque además va a tomar muchos años, o sea, muchos años. Yo creo que claro, hay cuestiones que ya escapan, ¿cierto? Como un sentido, un criterio de realidad posible en el corto plazo. Pero yo creo que sí hay cuestiones que perfectamente son exigibles. Por ejemplo, volviendo a las personas en situación de discapacidad, disculpen, pero bueno, sí, no, está bien. Estamos contentos. Hay una situación, sí, hay que destacarlo. ¿Qué pasa? Y aquí yo creo que resulta crucial, ¿cierto?, lo que comentaba la panelista. Verónica. Te he visto tantas veces en seminarios, pero tengo una cabeza de pollo ya, porque después los 2 días en la PSU durmiendo tan poco, estamos todos se perdonan, no hay problema. Gracias. Bueno, la cosa es que la inorganicidad del sistema es muy costosa, sobre todo para las personas más vulnerables. ¿Tú te imaginas lo que es para una persona en situación de discapacidad tener que ir a tocar? ¿Cuántas instituciones de educación superior hoy día tenemos? 159, 158, se cerraron 2, no, ya, ponte 155 y cerremos. Ir a buscar matrícula en 155 distintas instituciones de educación superior donde cada una le va a pedir el requisito que se le antoje, excepto las que están agrupadas en este cierto consorcio, grupo, y que ellas van a tener los mismos criterios. Pero incluso hoy día la admisión para personas en situación de discapacidad en las universidades del CRUCH también es institución por institución. Entonces, ahí tú te das cuenta lo difícil que es un joven, imagínate tú, no sé, pues que viva en un sector muy alejado de la capital. Ese joven, esa familia ni siquiera sabe qué tipo de instituciones existen, qué significa que una universidad sea privada, estatal, qué es un CFT, un IP, por qué es distinto estudiar A, B o C.
Entonces, el hecho de que solo exista la información aglomerada, que sea transparente, de que no sean carreras, te fijas tú, que no cumplen un estándar mínimo, ya es una gran cosa y un gran avance para el sistema. Pero para eso, todos los actores tienen que convenir en que están de acuerdo con ciertas líneas del juego. Y eso todavía no, digamos, no sé, tengo la impresión que... Ricardo, de tu perspectiva. Por eso es tan importante, y esa es la literatura que muestra en todos lados, sistemas integrados, únicos de admisión, cosa que no existe en el mundo técnico profesional. En el mundo universitario es relativamente amplio. Pero está claro, la evidencia dice que cuando uno integra esta cosa, le bajan los costos a las personas de todo ese proceso, en particular a las personas de menos ingresos, y son más beneficiados. Entonces, ahí hay un desafío re importante para el mundo técnico profesional de avanzar hacia un sistema integrado, y que también la literatura muestra que este paso es resistido. Se resiste por instituciones en general de más baja calidad, que salen a veces perdiendo en un ranking o en un ranking uniforme. Entonces, ahí hay que hacer un esfuerzo, creo yo, de política pública, avanzar a sistemas más integrados, de modo de que tengamos esa facilidad que hoy día se da mayoritariamente en el tema universitario. Quisiera tocar un último tema, ya para ir cerrando el panel. Voy a ir con Verónica para consultarte respecto a lo que se viene hacia el futuro, para proyectar un poquito las próximas PSU, si es que se sigue llamando de la misma forma y no hay algún cambio. A ver, lo más probable es que durante los próximos años veamos o sigamos viendo un aumento constante de la cantidad de personas que van a estar optando justamente por gratuidad principalmente, a una educación superior, sea tanto técnica profesional como profesional. Desde ese punto de vista, aquí hay que plantearse también que no solamente tiene que estar preparado el sistema único de admisión, el DENRE y todos los mecanismos necesarios para ir a la educación superior, estar preparado para recibir esa cantidad de personas, sino que también el mercado laboral finalmente tiene que estar preparado para aquello. La pregunta es, ¿dónde se ha visto que se esté trabajando justamente en un mercado laboral que esté apto para recibir a tal cantidad de personas que estén saliendo desde la educación técnico-profesional o profesional? Fíjate que yo creo que das en el clavo cuando pones el ojo y pasamos desde la pregunta de admisión a un poco el final de la trayectoria, por lo menos para lo que es educación superior, claro. La parte final, el término, la culminación de los estudios, la práctica. Todos los que trabajamos en esto, yo creo que trabajamos y nos interesa la admisión como una primera puerta, ¿cierto? Como incluso en educación secundaria, ¿cierto? Como pensando en las transiciones exitosas. Y esas transiciones exitosas parten por poder dar la PSU, ¿cierto? Ojalá insertarse en la educación superior con un objetivo que es finalmente poder insertarse laboralmente. Y a mí me preocupa que discutimos hoy día mucho, este último tiempo, es importante, es relevante, creo que vale la pena, es una discusión importante tener, pero no es la única discusión importante tener. El tema de la inserción laboral tiene que ver con las tasas de titulación, tiene que ver con las tasas de persistencia en la educación superior, y de eso hablamos súper poco, y la verdad es que no lo estamos haciendo nada de bien. Estamos perdiendo a casi la mitad, más de la mitad de los alumnos que estamos poniendo en el sistema de educación superior no están terminando, no están completando. Entonces es una inversión, es una experiencia de vida. Olvídate la parte económica, no hablemos de plata. Una experiencia de vida que va a quedar frustrada, por lo menos para la mitad de los alumnos que estamos llevando a las pruebas. ¿Te fijas? Y que estamos generándole una expectativa no solo a ese alumno, sino que además a sus familias. Si no terminan la educación que ellos quieren iniciar, que deciden iniciar, mucho menos podemos pensar y hablar de inserciones laborales exitosas, mucho menos podemos hablar de inserciones laborales equitativas, porque no es solamente que se inserten laboralmente, es que ojalá se puedan insertar laboralmente con las mismas condiciones que tienen sus pares, que hablan inglés, que probablemente han viajado, han vivido afuera, y que les cuesta mucho menos probablemente conseguir un trabajo. Yo pienso que hemos hecho poco esa discusión tiene que ver mucho más con qué experiencia de universidad, qué experiencia de educación superior y en el instituto profesional les estamos ofreciendo a esos alumnos y cómo se relaciona con lo que nuestro ámbito de servicio
la economía necesita hoy día. Sí, se ha abierto un poco la puerta a esa discusión en particular, me parece súper importante. Algunos lo han puesto sobre la mesa, en particular, sobre todo los científicos de acá de nuestro país, la comunidad científica, a propósito de la discusión, por ejemplo, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que debiera estar pronto ya a implementarse, pero a propósito de esa discusión se ha puesto mucho sobre la mesa que los científicos, por ejemplo, en nuestro país, si bien tienen una buena academia, una buena formación, luego se terminan yendo, porque justamente acá en Chile no encuentran ese mercado laboral que les permite ejercer. Mario, te repito una pregunta también que le hice a Verónica. Sí, bueno, varias cosas. Yo creo que, como dice Verónica, la cuestión hay que verla en relación al tema de la inserción laboral. Y en Chile tenemos una matriz productiva que está claramente diferenciada entre la exportación primaria de productos sin ningún tipo de manufactura y lo que son los servicios. Eso es el 90% de la población que trabaja en este país, trabaja en situaciones que son bastante precarias. De hecho, los datos de la Fundación son bastante duros con respecto a esto. 50% de la población gana menos de 300.000 pesos. O sea, es una situación bastante terrible desde el punto de vista laboral, lo que significa el hecho de salir incluso de sistemas universitarios muchas veces. Entonces, mientras no tengamos una matriz productiva que esté dirigida realmente a producir una plusvalía de lo que es el producto país, que no sea simplemente exportación de cobre, de materias primas como los pescados, etcétera, la verdad es que todo esto que estamos haciendo con respecto al sistema universitario va a terminar cayendo en el vacío y vamos a tener nuevamente una fuga de científicos y también un alto nivel de personas que van a salir al mercado laboral y que van a sentirse profundamente frustrados porque no van a tener posibilidades ni de investigar ni de hacer en ninguno de los ámbitos de desarrollo de lo que ellos estudiaron. Especialmente, bueno, yo pienso justamente en mi familia, por ejemplo, que estudió, mi primo, por ejemplo, estudió para chef y que lo que termina trabajando es de ayudante de cocina. O sea, es una situación donde tú dices, bueno, aquí tenemos una condición que es muy terrible para los chiquillos que salen del sistema escolar. Creo que es una situación que hay que ponerse la mano en el corazón como país y empezar a pensar para dónde queremos orientar nuestro desarrollo. No basta simplemente con pensar las medidas paliativas con respecto al sistema de selección o al sistema de cómo acompañamos al interior de la universidad, sino también pensar qué vamos a hacer con esas universidades, al servicio de qué las vamos a poner, cómo vamos a hacer que nuestras universidades interactúen con el modelo de desarrollo productivo del país, cómo vamos a hacer que las universidades interactúen con la sociedad, cómo vamos a hacer que se inserte la sociedad al interior de las universidades, etcétera. O sea, todos esos fenómenos no son fenómenos únicos y que requieren una discusión que no se centra en las universidades, sino que se centra en la política pública y en ese sentido es mucho más amplia que nosotros. No sé si puedo matizar, sí, por supuesto. Dar un matiz a eso, porque la verdad es que en el sector mediana empresa hay una necesidad tremenda de personal, de técnicos calificados, profesionales no universitarios, que pueden cambiar la productividad de este país. En materias de administración, ingeniería, tecnología. La necesidad de ciertos técnicos, digamos la cantidad de técnicos búlgaros, extranjeros que hay en Chile por falta de técnicos acá es enorme. Entonces, hay una cosa que puede ser general, que es lo que sostiene Mario, pero hay enormes necesidades y brechas en tema de sensores, futuro, programación, distintas áreas en el mundo técnico profesional que son realmente, digamos, están demandando mucho técnico y que ofrecen buenas perspectivas de desarrollo profesional. Entonces, aquí seguramente hay un desajuste también. Posiblemente la visión general puede ser más pesimista, pero uno ve que hay que estar muy vinculado a la empresa para saber qué tipo de competencias se están necesitando y cómo desarrollarla. Y esa yo creo que es una labor bien necesaria y posible de hacer desde el mundo técnico profesional. Sí, a la empresa y al mundo político también, por cierto, así que les agradezco desde ya haber estado acá con nosotros, acá en Vía Pública. Muchas gracias por la conversación, muchas gracias por su punto de vista, por cierto. Siempre bienvenido acá en nuestro programa en Canal 24 Horas. Bien, nosotros nos vamos a una pequeña pausa, ya volvemos con más Vía Pública. Bien, volvemos para revisar la pregunta que está planteada para ustedes en nuestro Facebook 24horas.cl, que tiene que ver justamente con la prueba de selección universitaria que estábamos discutiendo anteriormente. ¿Se debiera cambiar la prueba de selección universitaria por otro mecanismo de ingreso a la educación superior? Todavía está disponible la pregunta para que ustedes la revisen. Si no, las respuestas pueden votar en nuestro fanpage.
Bien, vamos con informaciones. Una fuerte crítica lanzó Sebastián Piñera en contra de Alejandro Guillé, ello luego que el candidato presidencial de la nueva mayoría anunciara que va a eliminar la deuda del CAE a los estudiantes del 40% más pobre en caso de llegar a la moneda. El aspirante de Chile Vamos lo comparó con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Ya se inició la cuenta regresiva de cara al balotaje y los candidatos se esfuerzan por poner más cartas sobre la mesa para conquistar nuevos respaldos, sobre todo Alejandro Guillé, que obtuvo la segunda mayoría en las elecciones presidenciales. Prueba de ello fue el acto de unidad convocado por el senador independiente, donde recibió el respaldo de C y realizó gestos directos al Frente Amplio. Vamos a poner fin al CAE. Vamos a eliminar de inmediato la deuda del 40% más pobre de los deudores que no están en condiciones de responder. Asumiremos la realidad. Cuidadoso guiño de Guillé, en el que prometió eliminar una parte de la deuda, aunque sin mencionar la palabra condonación, la misma que meses atrás sí usaron los dirigentes del Frente Amplio, prometiendo condonar toda la deuda del crédito con aval del Estado de manera inmediata para los deudores. Los anuncios que dio ayer son anuncios en la dirección correcta. Creo que es bueno que se vaya moviendo hacia, insisto, quienes quieren transformaciones, pero falta aún. Pero ¿cómo se concretaría esta reciente propuesta que supuestamente beneficiaría a 575.000 estudiantes? No hay condonación, hay un tramo exento que en términos prácticos significa condonación para el 40% más vulnerable, mientras la persona esté en esa situación. Cuando emigra de ese tramo, él paga de acuerdo a las condiciones que ya he mencionado. Tras conocerse la propuesta de Guillé, su rival en segunda vuelta lanzó su más ácida crítica al comparar al candidato de la nueva mayoría con el presidente de Venezuela. Yo veo que el candidato Guillé está cada día más violento, más demagogo, más populista, más errático y se parece cada día más a Maduro. Y pienso, francamente, que un eventual gobierno de Guillé va a ser un gobierno dominado por el Partido Comunista y por los sectores más extremistas de nuestro país. Crítica de Piñera, que no encontró respuesta de parte de Guillé, pero sí de sus partidarios. Esta caricatura expresada por el candidato Piñera son expresión de una especie de desesperación ante una opción de Alejandro Guillé que se agiganta día a día. Polémica que dio paso a una jornada de apoyos. Guillé recibió el respaldo de Alejandro Navarro y Marco Enrique Sominami. Saqué, si no me equivoco, incluso tanto más votos que Beatriz. A no equivocarse, Beatriz, no cometas mi error. Llama a votar por Alejandro Guillé. Respaldos que se replican en Chile Vamos, pues lograron sumar a algunos representantes de Ciudadanos como Juan José Santa Cruz, pero hoy ratificamos nuestra decisión de no respaldar institucionalmente a ningún candidato presidencial en segunda vuelta. Y voy a hacer en la segunda vuelta lo mismo que hice en la primera vuelta. Voy a anular mi voto. Todo en horas previas a que Revolución Democrática comunique el resultado de su plebiscito y de que el Frente Amplio tome una decisión final respecto a si apoyará o no a Alejandro Guillé. No tengo nada que decirle por ahora. Esas fueron las palabras de Carla González Aranda a su madre Marcela Aranda, una de las líderes e impulsoras del polémico bus de la libertad que visitó las calles de nuestro país hace algunos meses. La joven de 19 años de edad dio una conferencia de prensa en la sede del móvil donde anunció que legalmente va a cambiar de sexo y contó que se sintió discriminada por el bus de la libertad. Carla González contó que desde hace 3 años no habla con su madre y ahora está enfocada en su tratamiento hormonal. Soy Carla González Aranda, soy hija de Marcela Aranda. Solamente quería hacerlo público para poder brindar el apoyo a todas las personas que están pasando por una situación parecida a esta, de que se puede salir adelante sin importar las circunstancias. Carla, ¿tú podrías descartar o confirmar si en definitiva aquí hay alguna especie de aprovechamiento político quizás de ambas partes o descartarlo definitivamente? Yo lo descarto porque esto es una decisión personal, como les dije, y no se buscó sacar provecho al respecto. O sea, hace 3 años que yo me puedo expresar con mi identidad de género. Después entonces de que te alejaste de tu mamá, ¿pudiste desarrollarte como trans? Sí, yo conozco su postura, pero es su opinión, yo no puedo negarla su derecho a expresarse. Si ella quiere mencionarme como ella quiera, es su problema, pero a mí me hace sentir mal cómo se refiere a mí. Yo estoy bien, tengo apoyo de la familia de mi pareja, de mi mejor amiga, así que tengo el apoyo del móvil, no tengo mayor conflicto con eso. A mi familia es mi pareja, mi mejor amiga y la familia de mi pareja.
¿Tu mamá entonces no sería parte de tu familia? Ella es mi progenitora. ¿No es tu familia? O sea, yo no la considero así. El Pentágono y el gobierno de Japón confirmaron que Corea del Norte lanzó un misil balístico que voló 1000 kilómetros de distancia antes de caer en el mar de Japón en una zona económica exclusiva de la isla nipona. El proyectil fue disparado desde una provincia al sur de Pyongyang a las 3:18 de la madrugada de este miércoles, hora local. Inmediatamente Estados Unidos y Japón pidieron una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU para discutir este tema. Al parecer, los servicios de inteligencia norteamericanos estudiaban información como para anticipar este nuevo movimiento bélico de Norcorea. Es así que 24 horas antes, la agencia de noticias Reuters reportó que agentes expertos del gobierno estadounidense tenían datos suficientes para indicar que el régimen lanzaría un misil dentro de los próximos días. Corea del Norte no lanzaba misiles desde el pasado 15 de septiembre, cuando activó las alarmas de Japón por un misil de medio alcance que sobrevoló la isla nipona de Hokkaido. Tras conocer la noticia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo: nos ocuparemos de eso. El mandatario fue informado del lanzamiento del misil mientras visitaba el Congreso. Porque la universidad... Bien, vamos a revisar inmediatamente qué está pasando con la respuesta a nuestra pregunta que teníamos planteada en Facebook. Recuerden nuestro Facebook siempre, nuestro fanpage 24horas.cl. La pregunta era: ¿se debería cambiar la prueba de selección universitaria por otro mecanismo de ingreso a la educación superior? Mayoritariamente la gente dijo que sí, 88%. No, dijeron 12%. Seguramente muchos de los que votaron en esta encuesta habrán sido jóvenes que vienen recién saliendo también con el sentimiento de la complejidad que implica la prueba. Siempre se cuestiona mucho el hecho de tener que pasar por una prueba que literalmente va a marcar tu vida hacia adelante, si que quedas o no en la universidad. Bueno, es parte de la discusión que se está abriendo y cada año también, de todas formas, siempre se abre la discusión y el debate respecto a la prueba de selección universitaria desde que fuese implementada ya el año 2004, más de 10 años que lleva justamente de uso esta prueba para entrar a la educación superior. Vamos a lo siguiente, revisamos el tiempo que tenemos para Santiago, para Chile. Primero vamos con el caso Luxinger-Macay. Esto es nuestra página 24horas.cl. Corte admite inicio de trámite para anular veredicto absolutorio. La Corte de Temuco admitió a trámite los recursos que buscan anular el fallo absolutorio de los 11 comuneros mapuche imputados por el caso Luxinger-Macay. Las peticiones para otorgar la posibilidad de reclamación frente al dictamen fueron realizadas por el Ministerio Público, el Gobierno y la familia afectada, logrando que se fijen nuevos alegatos para la próxima semana, así que tendremos, por cierto, detalles de aquello cuando ocurra. Vamos ahora sí con el tiempo. Santiago, temperatura actual despejado, 13 grados. Estuvo agradable el día acá, un poquito de viento fresco durante la tarde, no tan caluroso. Vamos con los siguientes próximos días. Día miércoles, despejado, 23 grados. Día jueves, despejado, 28 grados. Estará aumentando la temperatura hacia el fin de semana. Y lo que tenemos acá en pantalla, a ver... Este martes, 28 de noviembre, la Academia de Grabación de Estados Unidos reveló a los artistas nominados para los Grammy 2018. Y entre los que recibieron más nominaciones figuran dos raperos: Jay-Z, que recibió 8 nominaciones, y también Kendrick Lamar, a quien estamos escuchando justamente de fondo con su tema Humble, logró 7 nominaciones. Otros artistas que destacan, por ejemplo, álbum del año, está Lord, Bruno Mars, que estaba presentándose esta noche ahí en el Estadio Nacional, Childish Gambino, y en la categoría Canción del Año figuran Luis Fonsi con Despacito, Era que no, nivel mundial, Jay-Z nuevamente, Julia Michaels, Logic y Bruno Mars, que también se estuvo presentando. Esas son solo algunas de las categorías más importantes de los Grammy, que serán entregados el próximo 28 de enero. Y con esta canción, Humble, humilde, en español, nos despedimos. Que estén muy bien. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Vía Pública.